Bien, mientras vayan conectándose, vamos a continuar viendo el video, por favor. O transacciones. En estos, por ejemplo, en los contratos, por ejemplo, podría haber lo que son modificaciones, ya sea cambio de personal, o tal vez puede ser cambio de un monto del pago final o de la fecha del pago, o cambios así. Estos tendrían que ser especificados en la confirmación de saldos si ha habido realmente el cambio, y si es que ha habido, entonces tiene que especificar cuál ha sido ese tipo de cambio. Siguiente, por favor. El anterior, Basilia. La evidencia de auditoría en forma de confirmación externa recibidas directamente por el auditor procedentes de las partes confirmantes pueden ser más fiable que la evidencia generada internamente por la auditoría. Hay momentos en que cuando el auditor manda lo que es la confirmación de saldos a una empresa, quien recibe lo que es la respuesta es la empresa. Y esta no es una forma confiable. ¿Por qué? Porque la empresa podría hacer lo que es una manipulación de la información. Así, manipular esa información y dar una respuesta que sea beneficiable para la empresa, y esa respuesta vaya directamente hacia el auditor. Esto es por eso que esto dice que el auditor debe recibir, él debe ser el principal receptor de lo que es de la confirmación de saldos. Para esto va a continuar mi compañera. Para el siguiente. Continuando con la exposición, indagación. La indagación es el proceso de realizar averiguaciones detalladas e intensas, teóricas o prácticas para lograr descubrir alguna verdad. Según la NIA 500, consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto de dentro como de afuera de la entidad. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal, planteada por escrito, hasta la indagación verbal informal. Esto nos quiere decir que la indagación tiene que ser, que el auditor tiene que ser persuasivo al momento de indagar con las personas, por ejemplo, con las entrevistas, con las preguntas, tiene que saber tiene que buscar la manera de cómo entrevistar a una persona para sacar la información dentro de la empresa. Y es como un control interno, que qué es lo que realmente están haciendo, o es que están haciendo bien, o el manual de funciones que lo están manejando bien, o es que lo están implementando. También podemos decir que, por ejemplo, información relativa a la posibilidad de que la dirección eluda los controles. En algunos casos, las respuestas a las indicaciones constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditorías adicionales. De cada pregunta que haga al personal, puede que al auditor lo sirva para, digamos que si ya tiene un informe, para que pueda mejorar ese informe. También se puede decir para corroborar la evidencia obtenida mediante indagaciones. Siguiente, por favor, Basilia. Puntos de atención. Las respuestas a las indagaciones pueden proporcionar al auditor información que no posee previamente o evidencia de auditoría corroborativa, como decía anteriormente. Al auditor le puede corroborar cada pregunta que haga al personal,
también puede modificar al momento de presentar esa investigación. Las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otra información que el auditor haya obtenido. Estas preguntas tienen que ser confiables y tiene que verificar si es que realmente está pasando en la empresa o lo están aplicando, digamos, una política que tienen dentro de la empresa. También tenemos, con respecto a algunas cuestiones, el auditor puede considerar necesario obtener manifestaciones escritas de la dirección. Esto hace que cambie esa evidencia o realice más procedimientos de auditoría dentro de manifestaciones, de respuestas de gerencia o notas. Podría ser también. En conclusiones, por favor, vamos a seguir. En conclusiones, vamos a decir que la NIA 500 es la normativa que habla sobre la responsabilidad del auditor, explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Esta NIA es aplicable a todas la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. Sería. También podemos decir que como conclusión, obtener la conclusión razonablemente que permita sustentar su opinión como auditor o obtener una evidencia suficiente y apropiado de una auditoría. ¿Vale? Bien, paramos acá. Bien, grupo 2. Iniciamos con la ronda de preguntas. A ver, Berta Vargas, ¿se encuentra en línea? Berta. Sí, dicen. Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Tu pregunta para el grupo 2, por favor. A ver. En la NIA 500, ¿qué examen proporciona la evidencia de auditoría? Ya. Adelante, grupo 2. Grupo 2. Buenas noches, Lice. Buenas noches. En la NIA 500 proporciona el examen de los registros o documentos. Proporciona evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad. También evidencia sobre la existencia de un activo. Ese sería. Ya. ¿Estás de acuerdo, Berta? Sí, está bien, Lice. Ya, a ver otra vez, por favor, María Isabel. En la NIA 500 proporciona los documentos de evidencias, grados de confiabilidad sería el LICE y directamente evidencia sobre el auditor que exista de un activo. La inspección de activos tangibles también. Ya, muy bien. ¿Y a qué se refiere confiabilidad, María Isabel? Que sean confiables, LICE, en todos los datos que dé. Ya, muy bien. Entonces es importante, ¿no? En una etapa de auditoría, rescatar o recabar evidencia confiable, ¿sí? Que sepamos que es de una fuente
que nos proporciona esta evidencia. ¿Sí? Una fuente legal, una fuente, como la palabra, confiable. ¿Sí? Esa es la palabra. ¿Está bien? Entonces, mientras más confiable sea nuestra evidencia, mayor respaldo va a tener nuestro informe. ¿Está bien? Bien, a ver, vamos a continuar con Daniela Pérez. Sí, Licen. Daniela, adelante con tu pregunta al grupo 2. Ya. ¿Para qué utiliza las acervaciones el auditor? Otra vez, perdón. ¿Para qué utiliza las acervaciones el auditor? Aseveraciones. Sí, acervaciones. Sí, es lo que escuché de Vane, creo. Ya, a ver, adelante, grupo Viendo 2. ya puedo entender. Grupo 2. Licen no dijo aseveración, dijo observaciones. Observaciones es en cuanto, si está haciendo una auditoría, entonces ve, digamos, cuánto, qué cumplimiento se está dando. Entonces, como usted estaba diciendo, Licen, recaba información confiable, mientras más, más documentado sea, entonces las observaciones serán subsanadas. No creo que se refiere a eso, Basilia. A ver, cuando hablamos de observación, y esto ya lo habíamos hablado desde el inicio, es parte de una técnica, o sea, cuando hablamos de inspección, la NIA 500 habla de inspección e indagación, estamos hablando de utilizar técnicas que nos permitan realizar estos procedimientos, y una de ellas es la observación. Entonces, cuando yo voy a hacer una auditoría, tengo que estar al tanto de todo lo que pasa. Tengo que estar pendiente de lo que, hasta de lo que vuela la mosca, por así decir, de forma exagerada. ¿Sí? Porque cualquier cosa que nosotros lleguemos a observar referente a la investigación que estemos realizando, nos puede servir para que ese hecho nos proporcione cierta evidencia. No, obviamente ya recabando mucho mayor información al respecto, ¿no? Pero a eso se refiere con observación, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una inspección ni una indagación si no puedo observar. ¿Ya? ¿Está bien? Queda claro con eso. Quedó claro, ¿no, Daniela? Sí, Licen. Sí, Licen. Nicolás, Emilio. Adelante, grupo. Tu pregunta al grupo 2. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Bueno, la pregunta es la siguiente. En la confirmación externa, necesariamente tiene que ser por escrito para enviar las cartas, digamos, o puede ser por otro medio para que nos llegue la confirmación en la confirmación externa. ¿Dónde estás corriendo, Emilio? Te escucho cansado. Sí, recién estoy llegando a mi casa. Ya, vale la pregunta, muy bien. Adelante, grupo 2. No siempre puede ser escrita, también puede ser mediante electrónico u otro también, Lice. O ¿Cuál sería ese Emilio. otro? Por cartas podría ser o por solicitudes. Ya. Por notas o por medios electrónicos, Licen. Ya.
medios electrónicos hoy en día tenemos bastante, ¿no? Diferentes Sí, medios que nos Sí, puede por correo. permitir el flujo de esa información, ¿no? Y el tema de la confirmación externa, señores, en cualquier tipo de auditoría, es la mejor evidencia que podemos tener, ¿no? Pero esta confirmación externa debe siempre estar acompañada de, o mejor dicho, debe provenir de una fuente netamente confiable, ¿ya? Bien, ahora voy a empezar a pedir ejemplos. Un ejemplo sobre confirmación externa, grupo 2. Bien, gracias, grupo 2. A ver, vamos a continuar con el grupo 3. Adelante. Dicen, confirmación externa es cuando yo voy a enviar una nota indicando de una Ejemplo. información y nos... Quiero un ejemplo, Ejemplo. Basilia, no quiero el concepto. Quiero un ejemplo. Ya. Por ejemplo, confirmación externa, dijo, ¿no? Entonces, como ejemplo, se va a inspeccionar al lugar y se confirma que no están Para terminar, en el lugar. No, no, Basilia, no es eso. Gracias. Bien, continuamos con el grupo 3. Todos, por favor, atentos y a incluir sus preguntas. Ya, ahora sí, iniciamos, por favor. no escucho. Ya. Buenas noches, compañeras. Vamos a exponer o defender sobre la NIA 240 objetivos del auditor. El siguiente diapositivo. Ya. Planificación del objetivo en la auditoría forense. Un pequeño concepto. El objetivo de planificación nos otorga que la naturaleza, el objetivo y el alcance de la auditoría a través de la evaluación de los riesgos y de los diferentes controles que existe dentro de la empresa y los procedimientos que nos va a permitir determinar el fraude. Según la NIA 240, el primer objetivo, identificar y valorar los riesgos de incorrección en los materiales de los estados financieros como riesgo. Aquí sería cómo identificar, asignar más empleados con mayor experiencia y con calificaciones más específicas. Proporcionar más supervisión y conocer el entorno de control que afecta a la empresa. Eso sería. El siguiente. Bueno, voy a continuar con la exposición. En cuanto a la obtención de evidencias de auditoría de forense, según la norma internacional de auditoría, en la NIA 240 y 500, nos habla de lo que es la obtención de evidencias.
ya que estas nos ayudan a valorar las incorrecciones en cuanto al fraude. Ante este objetivo, porque es donde nos ayuda a identificar físicas, o sea, yendo a la empresa, digamos, verificar de qué manera están, trabajan, y si, o sea, un ejemplo de algún robo, digamos, en el banco, unión, seguramente tendremos que ir a ver en cuanto a los movimientos de entradas, salidas de dinero, cuáles han sido sus depósitos, digamos, de esa persona que hizo el robo. Evidencias, ¿no? Buscar todas las pruebas necesarias que nos ayuden a identificar en sí cuál fue el hecho, el acto y todo eso. La NIA 500 igual nos habla de lo que son las evidencias. Dice, aplica lo que constituye evidencias de auditoría en los estados financieros más que todo, cuál ha sido su movimiento, ¿no? La siguiente diapositiva. En cuanto a la comunicación de resultados de los objetivos en la auditoría forense, según la NIA 240, nos dice que debemos responder adecuadamente el fraude a los indicios de fraudes identificados durante la realización de una auditoría. Es necesario responder bien, dice correcto, debido a que si omitimos algo o si no seguimos algunos pasos que se deberían cumplir para poder encontrar algún hecho ilícito, no vamos a poder identificar de forma fácil o más rápida, digamos. Debemos seguir de forma correcta. Tenemos algunos, podría decir un ejemplo, se deben aplicar, debe haber creatividad del auditor, deben ser con mucha experiencia para poder hacer cualquier diligencias profesionales, para poder informar los resultados claros y correctos. Porque una persona, bueno, un auditor nuevo que puede entrar, digamos, recomendado por alguien, y que pueda ocupar un cargo de auditor, no va a poder desarrollar de manera eficiente su labor debido a que no tiene experiencia, no va a saber de qué forma identificar el fraude. Es por eso que se requiere que el auditor sí o sí tenga experiencia en su área, ¿no? Para poder identificar los fraudes y poder realizar de manera eficiente su trabajo. Continuando la diapositiva. Está María. Hola. ¿Ya terminaste, Silvia? Continúa. ¿Sí? Sí, sí. Mi señal está abajo, no puedo escuchar. Continúa, Silvia. Digo, María. Sí, continúa, María. Ok. Objetivos del auditor forense. El objetivo del auditor forense es diseñar, aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría. Hola. Estaba en los objetivos de la auditoría forense. El objetivo de la auditoría forense es diseñar, aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión.
llegamos a las conclusiones de los objetivos. La conclusión emitida por el auditor forense debe apoyarse en evidencias apropiadas y suficientes, como notas, respaldos, entrevistas, declaraciones, pistas y documentos válidos y legales. Es decir, ¿qué hacer como un auditor forense? ¿Cuál es el objetivo, digamos? Como auditor debemos identificar el hecho de corrupción. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es sacar una información, ¿no? Lo cual, lo primero, debemos acudir a, supongamos que se trata de un narcotraficante. Para sacar la información, lo primero es que debemos acudir a sacar una información a derechos reales, qué propiedades o qué bienes tiene a su nombre el acusado, ¿no? El segundo, a qué se dedica o qué profesión tiene como para obtener tanto dinero en poco tiempo. También acceder a una información de los bancos, del banco, ¿no? Cuánto dinero tiene, qué transacciones tiene, qué depósitos, a quién le deposita, y entonces toda esa información debemos sacar. Con todas esas evidencias que existe, el auditor forense debe ser consciente de que si existe el o no el lavado de dinero. Eso sería en la conclusión de los objetivos. Eso sería todo. ¿O algo más? Quería acotar Bueno, algo. Al primer objetivo, no sé si se pueden ir. sí, seguí. Ya. Aquí nos habla de identificar un fraude más o menos, ¿no? Y serían, a lo que he visto, la apropiación indebida de los activos. Es cuando me refería a los empleados de la empresa. Por lo general consiste en que las personas se quieran adueñar de ciertos activos de la empresa y los usan para su beneficio personal y para ayudar a alguien más. Y otro sería la manipulación de los estados financieros. Bueno, Consiste igual en reportar un nivel más alto o más bajo de utilidad que las que realmente se dieron. ¿Alguien más que quiera decir o completar? sí, yo. Según, bueno, el auditor nos dice que tiene 3 objetivos, ¿no ve? Y son 3 pasos muy importantes que se deben seguir. Como primer caso, como ya habían mencionado, es el identificar, ¿no ve? Los hallazgos, dónde, todo eso. Hay que buscar todo lo que nos sirve. Luego para buscar evidencias y luego responder adecuadamente el fraude. Esos 3 pasos son muy importantes que el auditor debe seguir para hacer, para identificar el fraude. Eso sería. Bien. Bien. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos con objetivos del auditor. Por si acaso, objetivos del auditor, no de la auditoría. Completamente diferente. Ya, a ver, Lisette Ramos. Dicen buenas noches. Lisette, buenas noches. Tu pregunta para el grupo. Lo que yo quiero saber es qué evidencia se puede encontrar dentro del banco financiero cuando se hace una auditoría. ¿Por qué han hablado de ese tema o he escuchado mal tal vez?
Ya hace un ejemplo, Lisette. Hace un ejemplo. Lo que quieres es un ejemplo de evidencia. Sí, exacto. Ya, adelante, grupo 3. Específicamente, ¿no? De la evidencia, un ejemplo que se puede evidenciar, ¿no? Dentro del banco financiero. Ya, grupo 3. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? No escuché. Quieren un ejemplo Eh, de evidencia. Específicamente de una entidad financiera. Grupo 3, adelante, por favor. Auditor financiera, digo, no, el señal está mal. Repito nuevamente, grupo 3, por favor, atentos, son 3 personas los del grupo 3, ¿ya? Ejemplo de evidencia en una entidad financiera, básicamente en un banco. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Podría ser, digamos, el cajero, digamos, de un banco, en cuanto a un ejemplo sería el cuánto gana, digamos, si ese cajero podría ganar 2.000 bolivianos y es como dicen, de la noche a la mañana puede haber enriquecimiento en cuanto en cuanto al dinero que gana, digamos, es una evidencia sería el de en cuanto a sus cuentas, ¿no? Verificar si ha habido incrementos o si tiene algunas compras de algún bien o algún vehículo, digamos. Una evidencia sería, en cuanto a hacer la auditoría forense, vamos haciendo el seguimiento, porque esa persona de la noche a la mañana puede tener muchas cosas, digamos. Entonces, al tener esa duda, ya nosotros investigamos y vamos en qué gana, qué otras actividades tiene aparte de ser cajero. Ya, muy bien. Lisette, ¿estás de acuerdo? sí, más que todo tendría que ser enriquecimiento ilícito, ¿no, Lice? Sí, Lice. Sí, sí, por lo general una entidad financiera lo que se roban es plata, ¿no? Sí, exacto. Sí, Lice, está bien porque de la noche a la mañana uno aparece, digamos, cuando uno no sabemos lo que hace. Aunque otro tipo de fraude dentro de una entidad financiera también puede ser la otorgación de créditos ficticios, ¿no? Que en realidad también supone una fuga de capital sin respaldo alguno, donde ahí sí tiene que ver también tanto el personal de la misma entidad financiera como la persona que recibe el dinero, ¿no? Ese es otro tipo de fraude. ¿Cuál sería la evidencia, no? Los documentos que respaldan ese crédito. Esa sería una evidencia importante dentro de este proceso. Entonces, hay un sinfín, o sea, ejemplos hay un sinfín y los que todavía ni habremos escuchado ni habremos visto, ¿no? Es importante tener en cuenta que un auditor no tiene preparado el momento, no tiene preparado exactamente lo que va a encontrar. Cada campo es diferente. Y esto pasa en cualquier auditoría. No es lo mismo auditar una empresa que otra. No es lo mismo auditar un municipio que otro. No es lo mismo auditar una entidad financiera que otra. Si bien rigen las mismas normas para todos, ¿no? Eso no significa de que todas funcionan de la misma manera. Entonces, el auditor tiene que estar preparado para cualquier escenario, ¿no? Donde puede ver cosas que en su vida se ha imaginado ver. Y de verdad, esto pasa en la vida real, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta, porque cuando ustedes vayan a hacer auditoría, si bien van a aplicar los mismos procedimientos, se van a encontrar con diferentes escenarios, con diferentes personas, con diferentes procedimientos, sobre todo en el ámbito privado. Bien,
A ver, vamos a continuar. Joel, tu pregunta para el Dice, grupo buenas 3. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Joel. Adelante. Ya, dice, ok. Dentro de los objetivos del auditor, hablaron de incorrección en Incorrección cuanto al material. fraude. Quisiera que me... Sí, incorrección, sí. No, decía en cuanto al fraude, decía incorrección en cuanto al fraude. Quisiera que me aclaren a qué se refiere la incorrección en cuanto al fraude. ¿O qué es ese término de incorrección que bueno, no lo entiendo tan bien todavía? Ok, adelante, grupo 3. Eh, podría ser la incorrección en cuanto a la documentación que se presenta, digamos, que presentan falsos o que no son ciertos, reales, digamos. O también puede haber omisión de algunos materiales, digamos, que utilizan. ¿Alguien más del grupo? Solo está hablando Silvia. ¿Dónde está Ana María y Esther? ¿No está Ana María y Esther? Bien. Sí, sí, es que el señal me bota cada rato. Ya. Incorrecciones en la auditoría, dijo. Sí, en auditoría forense. Podría ser incorrección que existe en las transacciones, digamos, del acusado o del fraude que ha cometido, y en sus documentos existe una incorrección en sus transacciones, en sus saldos. Ya, por ahí vamos. A ver, ¿alguien más que quiera cerrar la idea? A ver, cuando nos referimos a incorrecciones en auditoría forense, quiere decir que se distorsionan datos reales, ¿no? Y el auditor debe tener la habilidad de hallar estas incorrecciones, ¿no? Por esa es su habilidad, por esa es su destreza de poder verificar este tipo de hechos y poder investigar sobre ello, ¿no? Entonces, incorrección material significa de aquellas incorrecciones que suponen o significan o son altamente significativos materialmente hablando. Me refiero a que son cifras grandes, ¿no? En cuanto si lo evaluamos en dinero. Entonces, cuando existe este tipo de incorrecciones, el auditor debe tener la destreza, la experiencia, la capacidad de poder hallar este tipo de incorrecciones y, pues, investigar sobre ello. ¿Ya? Bien, tienen que estar atentos los del otro grupo, por favor, que claramente es como si no estuviese, ¿no? Y entonces su nota va a reflejar eso. Bien, se va a cortar en estos momentos, nos volvemos a conectar una vez más para por lo menos ver 2 grupos más hasta donde nos alcance el tiempo. Mañana concluimos, ¿ya? Entonces, enseguida les vuelvo a mandar el enlace.